Estamos de regreso y algo que estábamos compartiendo con el pastor Ronald es que se me venía la imagen en esto de lo que refiere a profesionales de la fe. Un esposo dando un consejo a un matrimonio, trayendo la palabra de Dios donde le dice al esposo, es que tenés que tratar como vaso más frágil a tu esposa, tenés que ser cariñoso, tenés que ser atento, pero en su día a día, en su vida, en su caminar cristiano, él no trata como vaso más frágil a su esposa, no es atento con ella, sino todo lo contrario, es áspero, es grotesco. Entonces cuando está dando el consejo, si bien es cierto, es la palabra, no hay un peso en él, no hay una autoridad espiritual que le permita impartir de eso que está viviendo. Y lo que nosotros necesitamos saber es que un profesional de la fe no es solo saber lo que tenemos que hacer, sino que es vivirlo. Entonces un profesional de la fe es el que vive la fe, que es Cristo, es el que vive a Cristo. Y solo se me viene el verso donde dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hablábamos que ser un profesional en la parte del mundo pueden ser 24 años, pero cuando hablamos de ser un profesional de la fe, no es que vamos a esperar 24 años para hacerlo, sino que tiene que ver con una disposición donde en el día a día nosotros nos abrimos para ir creciendo en el Señor, para que nosotros menguemos y Cristo sea el que esté presente en nosotros. Ahora, yo le preguntaría a usted, pastor, ¿qué cosa sería lo práctico o lo clave que nosotros necesitamos empezar a entender hoy y así poder transicionar de esta condición de amateur a una condición de profesional en la fe? Un amateur es alguien apasionado, es alguien amoroso, es alguien que ama lo que hace, pero no tiene la instrucción. Un profesional es alguien que tiene la instrucción, pero que no necesariamente tiene la pasión. Si nosotros logramos poner a alguien apasionado, que logra recibir la instrucción, se vuelve alguien poderoso. Eso me hace recordar que en mis primeros años de mi relación con Dios, había una pasión que consumía, ese primer amor que todos tenemos. Pero yo no tuve la instrucción necesaria, yo no tuve a alguien que me ayudara a crecer. Entonces yo visité 2 o 3 iglesias en donde alguien me invitó, alguien me dijo, mira, Dios tiene algo contigo, con tu esposa, con tu familia, tiene propósito, y hubo una pasión. Ahí yo le entregué mi vida a Cristo, ahí yo me enamoré, pero por falta de instrucción adecuada, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía cuál era el siguiente paso, yo no sabía cuál era el camino de fe que yo debía de recorrer. Fue hasta que yo vine a la iglesia donde actualmente nos congregamos y ahí yo recibí la instrucción, pero tuve un mentor. Tuve a alguien que se me acercó, que se convirtió en el tiempo en mi pastor, y esa persona me ayudó a transitar por un camino que posiblemente él ya había atravesado o estaba empezando a atravesar también, pero me pudo llevar de la mano. Eso creo yo que es importante, tener la pasión, pero también saber acercarse a las personas correctas que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, de los versículos 18 hasta el 20, 18, 19 y 20, y habló de la necesidad de ir al mundo, pero con una función, con una tarea, ir y levantar discípulos de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos. Y la palabra discípulo habla de alguien que está aprendiendo, de alguien que está siendo instruido. Y esa instrucción y ese aprendizaje viene a través de un mentor, viene a través de un maestro. No puede haber un discípulo sin que haya un maestro. Quiero hacerle una pregunta a las personas que nos están viendo en este programa. ¿Quién te está instruyendo a ti? ¿De parte de quién estás recibiendo instrucción? ¿Quién es la persona que tú sientes de parte de Dios que Él ha puesto para que sea un mentor en tu vida? Todos necesitamos ser discipulados por alguien. Ese proceso de aprendizaje, ese proceso de discipulado nos va a ayudar a ser más asertivo, más efectivo. ¿Por qué? Porque se supone que un mentor, un maestro, es alguien que ha atravesado por diferentes circunstancias,
que le permite haber tenido el conocimiento primero en la palabra, pero también la aplicación en su vida, le ha ido bien por la aplicación de los principios y puede instruir a otras personas. Usando el ejemplo de un matrimonio. Yo no, en mis primeros años de vida cristiana, mi esposa y yo teníamos problemas matrimoniales. Estábamos pasando por situaciones muy difíciles. Si usted me pregunta si en ese momento yo podía ser mentor de alguien para ayudarle a salir de una crisis matrimonial, posiblemente le podía haber dado un consejo o dos, en base quizás a lo que dice la palabra de Dios, pero no había tenido yo la experiencia práctica, ni mi esposa. Nuestro matrimonio no había pasado por esa experiencia en donde pudiéramos haber solucionado crisis matrimoniales. Hoy, a lo largo del tiempo, ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero también victorias. Tenemos victorias que hemos atravesado, victorias que hemos conquistado en el Señor, y nuestro matrimonio no es el que fue hace unos años atrás. Todavía hay camino que recorrer, pero hoy nos podemos sentar con una pareja y poder decir, creo que esto es lo que ustedes necesitan en su matrimonio, en base a la palabra de Dios. Creo que esto es lo que a ustedes les ayudaría, les resultaría, en base a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto acerca de la situación que están enfrentando, y podemos hablar de una experiencia práctica. Nosotros lo vivimos, nosotros somos testimonio de que se puede salir de ahí. Nosotros estamos seguros de que con la aplicación de este principio a ustedes les va a ir bien. Entonces creo que para poder ser profesionales en la fe, todos necesitamos un mentor que nos ayude a ser buenos discípulos de Jesucristo. Es decir, que la parte que nos corresponde a cada uno es convertirnos en discípulos, empezando por ser un discípulo de Cristo, pero que en el día a día, en lo práctico, vamos a necesitar de esa persona, ese hombre, esa pareja de Dios, que podamos ir y recibir ese consejo. Pero también entender, pastor, que por mucho que nosotros busquemos a alguien, si no hay una disposición de ser un discípulo, entonces no vamos a lograr nada. Porque una de las cosas que caracteriza al discípulo es la obediencia. No la obediencia a lo que el hombre dice, ni el consejo que le vayan a decir la persona a la que se acerque, sino una obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces una de las cosas que dice la palabra es que nosotros debemos de perdonar. Y eso es lo más común. Las personas dicen, ¿por qué voy a perdonar? No tengo que perdonar, que Él venga y me pida perdón, pero yo no voy a perdonar, yo no lo suelto, lo que me hizo es que yo no lo voy a olvidar, y nos ponemos en una condición cerrada, que no importa cuántas personas nos digan que tenemos que perdonar, al final no está la disposición, y eso solo nos mantiene siempre en una condición donde somos amateurs. Pero cuando nosotros entendemos esto y nos disponemos, y en el caso del perdón nos abrimos, transicionamos de una condición donde hay dolor, donde hay amargura, donde nos sentimos literalmente apresados con esa condición, y lo soltamos, nos introducimos en un tiempo maravilloso, donde hay libertad, donde es posible que lleguemos a la conclusión y digamos, y tanto tiempo me tomé para perdonar, y me estaba perdiendo de disfrutar todo lo que estoy disfrutando ahora. Y perdonar no es olvidar, simplemente es entregarle al Señor nuestras cargas, nuestras situaciones complicadas, y saber que Él es el que tiene el control de todas las cosas, que no somos nosotros. Porque primeramente recibimos perdón de Él, de todas las cosas que nosotros hicimos. Y si Él nos perdonó a nosotros, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a los que nos ofenden? Y no es lo mismo decirlo que vivirlo, como usted decía. Y creo que es ahí donde nosotros necesitamos introducirnos. En tiempos donde tal vez hemos estado por muchos años en la iglesia, hemos escuchado palabra no ha faltado. El otro día alguien me escribía y me decía, fíjese que ya no sé qué hacer, tengo ganas de salirme de la iglesia, me siento apenado, tengo muchos años de estar en el evangelio y no logro cambiar. Deme un consejo, me pone así por WhatsApp. Evidentemente yo creo que le dije, lo mejor que podemos hacer es conversar, así que te invito mejor que vengas a la iglesia y tomemos un tiempo para hablar. Pero yo me quedé meditando con eso. Esta persona que yo la conozco por años, digo, palabra no le ha hecho falta. Entonces, ¿por qué está ahí? Y creo que la diferencia tiene que ver en esa apertura que nosotros tengamos, de empezar a introducirnos en todo lo que Dios nos está hablando. Y una palabra clave ahí es obediencia.
Creo que muchas de las cosas que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra y a través de los diferentes procesos es obediencia. Cristo mismo tuvo que padecer, aprender y padecer obediencia. Hebreos 5:8 dice que aunque Él era hijo, por lo que padeció, por lo que vivió, Él aprendió la obediencia, Él padeció la obediencia. De nada sirve conocer sin obedecer. De nada sirve conocer la palabra sin una aplicación práctica. Y todas las veces que hemos hablado de aplicar lo que nosotros conocemos, al final lo que estamos diciendo es obedecer, ir y hacer aquello que ese conocimiento que hemos adquirido. Poniendo el ejemplo de un profesional de cualquier carrera, de nada le sirve haber cursado una universidad si en el día de mañana que va a llegar a una empresa, la empresa privada, va a establecer un negocio, va a emprender algo, no pone en práctica eso que aprendió en esa universidad. Obviamente va a haber un conocimiento práctico quizás que no va a tener en la universidad, pero va a tener una base. Pongámoslo en un ambiente espiritual o un nivel superior en la parte del espíritu. Dios está a través de toda su palabra instruyéndonos, dándonos instrucciones. La medida de éxito de cada uno de nosotros va a estar determinada por nuestro nivel de obediencia. Cada vez que nosotros obedecemos a un mandato, a un precepto, a un mandamiento, viene siempre una consecuencia. Y la palabra de Dios dice que es buena. La voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y es perfecta. Esos principios están ahí para que nosotros los obedezcamos. Y al cumplir con esos principios, nosotros veamos resultados positivos en nuestra vida. Entonces hay mucha gente que, a pesar de que tiene muchos años dentro de la iglesia, a pesar de que ha escuchado mucha palabra, ha escuchado cientos de predicaciones y de sermones, no ha podido poner en práctica en la vida diaria, en el día a día, lo que ha escuchado. Y ahí es donde se frustran porque no tienen los resultados que ellos esperaban. ¿Por qué alguien en el mundo quiere sacar un título, quiere convertirse en un profesional? El anhelo en lo más profundo del corazón es un día poder partir de esta tierra y poder dejar una herencia para los hijos. Y lo ven desde el punto de vista, o lo vemos porque me voy a incluir, lo vemos desde el punto de vista de dejar algo material solamente. Pero en una porción de la Escritura se refieren a Timoteo como el que tiene una fe genuina, que la aprendió de su abuela, de su mamá. Estamos hablando de una generación. Cuando nosotros estamos hablando de ser profesionales de la fe, necesitamos verlo desde aquel punto, desde lo que yo haga va a generar un cambio en mi casa, que va a trascender a las generaciones. Y ya no tiene que ver con heredar algo material, porque lo material al final se pierde. Pero cuando hablamos de lo espiritual, de nuestra fe en Cristo, es algo que va a ser de bendición 100 veces más en esta tierra, pero también vamos a tener toda una vida eterna. Y ahí no vamos a estar solamente nosotros, sino que van a estar siendo parte nuestras generaciones. Les agradecemos por haber estado con nosotros en este tiempo y les invitamos a que siempre continúen conectados a través de los diferentes medios con este programa, que el anhelo de nuestro corazón es poder ser de bendición y poder contribuir con una palabra que le ayude a usted, pero que también le ayude en su casa. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.